Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy volvemos con otro episodio de Conociendo a, y la invitada de hoy es nuestra pastora, Catherine. Hola a todos, buenas tardes, ¿verdad? Porque lo programamos para los domingos en las tardes y ojalá que usted con un cafecito ahí pueda ser edificado también con mi vida y con las cosas que han pasado, ¿verdad? En mi proceso conociendo a Jesús. Pues sí, entonces vamos a comenzar. Yo hice una selección de preguntas a algunas personas, les pedí qué quieren conocer de usted, porque pues aunque es mi hermana, también hay cosas que no se me ocurren preguntarle y creo que la gente quiere saber. Entonces, Catherine, ¿qué es lo que a usted más le gusta de servirle a Jesús aquí en la Iglesia del Rey y fuera de la Iglesia del Rey? Creo que desde que conocí a Jesús verdaderamente lo que más disfruto en realidad no es como de servir, sino que Él es parte de mi vida. Él me da ideas, creatividad, me da también cosas que yo a veces digo, esto será lo que esta persona necesita, y exactamente es lo que necesita esta persona. Me ha pasado dentro de la Iglesia del Rey y fuera de la Iglesia del Rey, que a veces son cosas que Él dice y Él conoce tanto a las personas. Es algo que amo de Jesús y del Padre, porque Él conoce tanto a las personas, Él las ama y Él cree en las personas más que nosotros mismos en nosotros, ¿verdad? Y entonces es lo que disfruto. Soy una persona que nunca se queda quedita, porque sí, yo soy testigo de eso. Porque creo que la acción, en el movimiento, en el compartir, en el hablar, en el hacer, es ahí donde está Dios, porque Dios no está ahí esperando, ¿verdad? Quietamente. Él es un Dios activo, que sí está cuando estamos en soledad, en tristeza, en temor, en vacíos, que tenemos muchas veces desiertos, pero Él está en movimiento aún en ese desierto, aún en esa soledad, y soy una persona muy apasionada. Lo que sea que hago, lo hago con mucha pasión, porque esa es la me otra encanta pregunta. Eso sería entonces su pasión, o sea, eso es lo que la apasiona a usted. Sí, digamos, lo que sea, aunque sea lavar un baño, arreglar mesas, decorar, por ejemplo, hace poco pasó el campamento, las mujeres, los hombres, todo me apasiona. El movimiento, la acción del Espíritu Santo y poder escuchar lo que Él quiere con cada persona, porque algo que he aprendido es que las personas son únicas. Su ADN está codificado de una forma que solo Dios la conoce. Entonces es por eso que la intimidad con Dios es tan importante, porque ahí es donde conseguimos esa chispa de cada persona y solo el Espíritu Santo la conoce. Otra de las preguntas es, ¿hay alguna experiencia o situación que cambió la perspectiva de la vida real aquí en el mundo, por decir, de la vida mundo a la vida con Jesús? Bueno, yo puedo decir 3 cosas. Cuando más o menos yo llegué a la Iglesia del Rey a los 16 años en una actividad que se hizo en Guadalupe, cuando en la Iglesia del Rey como edificio estaba por el más por menos de Guadalupe, que ahora es un palí. Ajá. Se hizo una actividad de jóvenes y yo llegué. Sin embargo, yo no tuve un encuentro con Jesús verdadero hasta los 20 años. Viví de los 16 a los 20 esporádicamente en la iglesia, a veces con la pereza y el estancamiento y también el desánimo ante la religión. Y algo que marcó mi vida fue un momento que entré a un proceso llamado Timoteos y Magdalenas de mi mentora Seidi. Y cuando un día dieron una clase acerca del pacto, algo sobrenatural pasó en mi vida y fue tan fuerte que simplemente yo caí al piso y empezaron a orar por mí, pero yo estaba avergonzada de que Dios me quebrantara. He sido una persona muy orgullosa toda mi vida y ha sido difícil para mí ese pecado de orgullo.
y siempre tengo planes. Yo le vengo a Dios como en una mesa con muchos planes, y Él siempre me dice: hija, enfócate en mí. Y ese día Dios definitivamente me enseñó que era enfocarme en Él, y tuve que romper pactos conmigo misma, con una amiga y con mi abuelita. Eran personas que se habían convertido en mi vida ídolos muy fuertes, tenían poder sobre mí, tenían influencia sobre mí. La vida de mi amiga, de mi abuelita, y la vida secreta que yo tenía eran muy fuertes y oscuras, de muerte, de desear morir, matar a otros, de orgullo, de pasiones muy fuertes, de deseos egoístas, de mucha oscuridad. Y entonces creo que ese día Dios quebró mi corazón y se hizo pedazos. Aquello que yo había formado por muchos años, como imagínese un castillo con esas murallas altísimas y llenas de ¿verdad?, de bloques de piedra. Eso era mi corazón, y ese día Dios lo quebró y me dio instrucciones tan específicas para romper esos pactos, que en realidad yo estaba muy asustada, porque yo decía: ¿cómo voy a hacer estas cosas? Yo no tengo las fuerzas, y no tenía un papá y una mamá o cercanía con mis hermanas para vivir eso. Y básicamente por eso yo digo, yo sé que Ronald y Sadie como pastores son mis papás, pero en ese momento yo tenía que pasar esa situación sola. Era un proceso que debía pasar sola. Cuando yo llegué a mi casa solo podía llorar, porque Jesús había metido su mano tan profundo que cuando... Con toda la cochinada. Sí, en realidad solamente abrió camino, porque fue un proceso de varios años de sacar todo eso. Fue muy fuerte para mí. Terminé amistades, terminé hábitos, tomé decisiones, y creo que parte de mí cambió más rápidamente, porque soy una persona que lo que se le mete en la jupa cuesta mucho que salga, y por eso hay una palabra que me encanta, que estudié, se llama metanoia, y es el cambio radical de la mente. Y por eso me encanta la neurociencia, me encanta el estudio del cerebro, de las emociones, de los hábitos, de la disciplina, porque creo que eso es lo que nos hace discípulos. Cuando cosas que tanto amamos, porque amamos la oscuridad, amamos el pecado, amamos nuestras propias costumbres, amamos lo que es fácil, rápido y sencillo. Pero cuando nos encontramos con Jesús en ese camino, como le pasó a Pablo, nos caemos de ese caballo, duele y es duro. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me enamoré, de Jesús. No me enamoré de Moisés, me enamoré de Jesús, y eso me llevó al pastor Moisés. Sí, sí, vino con combo el pastor Moisés. Muchos años después. Sí. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más difíciles, quizás que usted nos quiera compartir? Sé que hay muchas muy personales, muy con Jesús, pero hay otras que creo que nosotros podemos tal vez observado inconscientemente, han sucedido, pero ahora ustedes dicen, eso me ayudó tanto con nosotros como iglesia, como con su vida, ¿verdad?, de ser pastora y mentora de toda la Iglesia del Rey. ¿Cuál han sido esas decisiones? Bueno, como mencioné anteriormente, eran 3 cosas. Bueno, esa acerca de los pactos, que fue muy fuerte para mí. Yo decidí romper pactos con ídolos y dioses para tener un solo Dios. Pero después soltar a mi hija fue una de las cosas más difíciles de toda mi vida. Salir de un hospital después de 8 meses de gestación sin un bebé, yo no se lo deseo a nadie. Y después soltar también el abuso sexual, porque la oscuridad que yo vivía por la pornografía, por la masturbación, por la suciedad sexual, me estaba limitando a tener una identidad única con Jesús. Y Jesús me lleva al Padre.
Entonces, como Jesús me lleva al Padre, yo necesitaba soltar una identidad falsa. Entonces creo que esas 3 decisiones marcaron mi vida y ahora yo puedo hablar con libertad acerca de soltar hijos, de soltar personas que hemos perdido, de soltar cosas que son muy difíciles para nosotros porque yo pasé por ahí. Recuerdo que hubo un momento muy, muy fuerte después de la muerte de mi hija que yo lloré tanto, y se lo he contado a muchas personas, que yo sentí que me iba a volver loca y yo no escuchaba a Dios, y para mí eso era insoportable porque yo dije, estoy en este vacío, en esta, porque era como que algo que me arrancaron, y yo me encerré en el baño, y yo recuerdo que Moisés me tocaba la puerta y me decía, está bien, y yo solo lloraba y lloraba y lloraba, y lloraba en silencio para que no escucharan mis hijos. Y en ese momento me senté en la taza del servicio y le dije a Dios, yo no sé qué voy a hacer. Yo no, o sea, como que estaba sin esperanza. Y yo creo claramente, y con los estudios científicos, la desesperanza causa depresión y nos lleva al suicidio o a las enfermedades mentales, porque usted simplemente desconecta su cerebro de la realidad y se va en esa tira. Entonces fue algo que para mí fue muy, muy fuerte, y ese día decidí soltarla. Ese día no sané, decidí soltarla. Esa decisión me llevó a la sanidad, porque le di la oportunidad a Jesús de tomar el control y al Padre de amarme. Y fue ahí donde el Padre me dijo, yo sé lo que tú sientes, porque yo también perdí a mi hijo. Yo lo vi sufrir por algo que él no hizo. El inocente en esa cruz por alguien culpable como yo, y que mis generaciones también. Por lo tanto, la maldición cayó a mi vida y a mi vientre. Y entonces es ahí donde el amor de Dios profundizó en mi vida, y claro, nunca más volví a ser la misma. Vamos a irnos un poco más a hablar acerca de iglesia. ¿Qué es algo del ministerio que usted nunca imaginó que iba a pasar y llegó, y de verdad usted dijo, esto no me lo esperaba, una sorpresa de parte de Dios? Bueno, yo creo que los que me conocen antes de conocer a Jesús saben que yo quería pasar desapercibida. Todavía el día de hoy, aunque ustedes me ven adelante y todo, yo prefiero estar detrás de cámaras. Me encanta la logística, la creatividad y inventar nuevos proyectos y todas esas cosas, ¿verdad? Diseñar imágenes y todas esas cosas, videos y lo que sea. Pero creo que algo que Dios me asombró fue una vez cuando yo llegué a la Iglesia del Rey. Estuvieron ministrando y hablando a los jóvenes, porque yo tenía 16, 17, 18 años, y siempre llegaban gente de otros lugares, y siempre Dios me dijo, yo te he llamado para estar al frente, no atrás, porque yo era mi temperamento falso y carácter falso también, porque estaba llena de esos muros que les contaba. Decían, mejor atrás, donde nadie la vea, donde pase desapercibido, donde nadie la escuche, donde nadie vea bien qué es lo que tienes, ¿verdad? Y Dios simplemente me dijo, no, yo no la quiero ahí, yo la quiero al frente. He podido orar y hablar y enseñar en muchos lugares, gracias a Dios, donde he podido transmitir el mensaje de Dios a las mujeres, más que todo mujeres que han perdido, a niñas, adolescentes que han pasado por abuso sexual, que tienen ataduras sexuales, que han perdido hijos, y es básicamente solamente lo que Él me ha dado. Y por eso siempre he dicho, y no sé, tal vez usted me ha escuchado, que sus cicatrices son la marca de Dios, definitivamente, porque es nuestra sanidad, como el poder de Dios mostrado, diciéndole, si yo pude, tú también. Si Dios lo hizo conmigo, sobre ti también. Y creo que Dios nos está llevando a cosas más grandes, creo, en las generaciones,
creo en cada bebé, en cada niño, en cada joven, en cada anciano, en cada hombre y mujer de la Iglesia del Rey y de todo lugar donde Dios haga su obra. Y creo que yo nunca me hubiera imaginado haciendo ninguna de esas cosas. La verdad, mi mente era muy limitada. Siempre he sido una mujer muy inteligente. Sin embargo, la inteligencia que el Espíritu Santo me ha dado es inimaginable, porque a veces es muy académico, pero he visto el poder del Espíritu Santo en todas las artes y los diseños que Dios tiene, y creo que eso va más allá de una inteligencia humana. Sí, bueno, yo que conocí un antes y un después, puedo decir check a todas esas cosas, porque conocí un pasado de Catherine y un presente de Catherine, ¿verdad? Y no me imagino el futuro que tenga, pero puedo decir que de verdad esa transformación trajo transformación a mi vida, y de ahí, ¿verdad?, se llevó entre las patas, como dicen, a mi esposo, a mis hijos y, ¿verdad?, muchas otras personas. Así que yo soy testimonio también de que ese proceso suyo o esa transformación, toda la gloria para Dios, ¿sí?, es el que hace. Fue algo que a nosotros también nos ayudó, porque las relaciones que teníamos no eran sanas, pero Jesús fue haciendo, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Después de estas cosas que Dios le ha llevado, ¿qué es lo que a usted más le gusta de servir a la gente? Yo amo sentarme con la gente a comer, a hablar. Me gusta mucho la parte de uno a uno. Me encanta enseñarles cómo tener una vida con Jesús, lo que nosotros le llamamos mentoreo. Tener esa parte donde la gente se exprese, donde poder decirle, bueno, ese concepto no es bíblico, pero podemos trabajarlo, hábitos saludables, disciplinas espirituales. Eso es lo que me encanta a mí. Si pudiera hacer eso todo el día, o sea, nunca me cansaría. Sin embargo, tengo que hacer otras cosas. Por ejemplo, la oración y la Biblia para mí son indispensables. Yo ya no sé cómo vivir sin eso, porque sé que cuando el día que yo no lo haga, empiezo a ¿cómo se llama? Se me quitan las fuerzas. Y eso, disfruto mucho la Biblia. Tuve un excelente maestro. Ronald es un hombre definitivamente, yo no sé cómo no lo aprovechan. De verdad es alguien que le podemos sacar tanto provecho. Yo le digo a Dios que me lo dé muchos años para sacarle más. Porque definitivamente el valor de la palabra, si nosotros le agarramos el sabor a la palabra, nosotros nunca estaremos vacíos. Y eso, disfruto de eso, y cuando lo comparto con alguien más, mentoreándolo, es de verdad, es placer para mí. ¿Cómo puede usted separar la vida de la iglesia de su vida familiar, personal y matrimonial? Bueno, eso es un poco complicado, ¿verdad? Sin embargo, he aprendido del Espíritu Santo que debe ser con disciplina. Por ejemplo, digamos, los días libres de mi esposo y míos con mis hijos son los lunes. Entonces nosotros los lunes no hacemos nada que tenga que ver con la iglesia, y tratamos de ser muy exigentes con eso, y porque si no hay disciplina en eso, no va a haber un balance. La palabra nos dice en Eclesiastés que para todo hay un tiempo, y muchas veces creemos que hacer es la respuesta. Sin embargo, no es así. La respuesta es estar enfocados en lo importante. Nos ha costado muchísimo. No les digo que es que lo manejamos súper bien y somos expertos en eso. Nos ha costado muchísimo, porque este es un trabajo que hay que aprender que trabajamos para Dios. Muchas veces la inversión en las personas es mucha y el fruto es muy poco. Entonces no podemos esperar, ¿verdad?, eso, dejando o pagando un precio de dejar de lado nuestros hijos, nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque si estamos mal nosotros, estaremos mal toda la congregación. Entonces es algo que mi esposo tiene un carácter muy fuerte, y yo también. Entonces, cuando no hay conexión, no podemos solucionar problemas.
Cuando no hay conexión con nuestros hijos, ellos no obedecerán. Para mí la obediencia, la sumisión es muy ligado a la intimidad, porque por eso nos cuesta tanto aprender de la palabra y llevarla a cabo, porque es muy superficial. Y cuando no tenemos esos tiempos de relación entre esposo y esposa o padres e hijos, es ahí donde perdemos esa conexión y los hijos no obedecen y el matrimonio es un caos, ¿verdad? Entonces nosotros básicamente descansamos los lunes, en las mañanas y tardes estamos con nuestros hijos y en las tardes, noches estamos nosotros dos, ¿verdad? Entonces a veces, aunque no haya dinero, siempre inventamos cosas que hacer y siempre hemos tenido el concilio familiar, que es donde conversamos qué pasó la semana, qué han estado haciendo, llamamos a cuentas a nuestros hijos, oramos unos por otros y entonces somos muy disciplinados en eso para que pueda suceder algo y haya un buen balance dentro de la congregación y la vida personal.